Y ahora el plato fuerte, de verdad, porque llevo muchos días queriendo que llegara este momento, porque Percy Llanos y Gabriela Llanos son dos personas entrañables que hace poco realmente nos conocemos, pero por lo menos yo les he cogido mucho cariño. Y ustedes llevan poco tiempo en República Dominicana y como yo llegué también como ustedes, sin conocer a nadie, pero por lo menos tú conocías a alguna gente, Percy. Algo. Pero, en fin, solidaridad de emigrantes, digamos. Y tú, Gabriela, eres editora de la revista Hola, ¿verdad? Y Percy Llanos es era el manager de Facundo Cabral. Los dos escribieron este libro. Fíjense ustedes, este libro que se llama Facundo Cabral, Crónica de sus últimos días. Es un libro que ambos hicieron, yo no sé si a 4 manos o a voz y 2 manos. Sí. Posiblemente sea así, ¿no? Sí. A voz y 2 manos. Este libro que cuenta los últimos días de vida de Facundo Cabral. Primero, ¿cómo fue la experiencia de hacer este libro? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, muchas gracias. Creo que hay que empezar piropeándote porque he estado viendo las otras entrevistas. Yo pensé que tengo que piropearte. Yo pensé que era por y terminar cantando. Era Está por guapísimo. Eso. Pensé que era por otra cosa. No, bueno, hablando de esto, la verdad es que, bueno, lo primero que tenemos que decirte es que mi hermana y yo, digamos que te impulsamos a papá a hacer esa última gira con Facundo Cabral. No sabíamos que iba a ser la última realmente de Facundo. Sí, porque hay que ir un poquito más atrás. Sí. La mamá de ustedes había fallecido. Falleció 2 meses antes que Facundo. Entonces consideramos que papá necesitaba volver a trabajar, necesitaba reengancharse a la vida, necesitaba pasar mucho tiempo con su amigo de más de 40 años, Facundo, que además estaba en un momento muy místico en ese último tiempo, estaba enfermo. Pensamos que iba a ser muy bueno, ¿no? Que iba a ser una oda ahí a la amistad que ellos han tenido tanto tiempo. Y bueno, era una gira amable, una gira fácil, una gira que pretendía ser feliz inicialmente. Entonces, cuando papá regresa después del asesinato terrible de Facundo, pensamos que tiene que contarlo, que tiene que hablarlo, que tiene que hacer terapia. Fue a un psiquiatra, amigo, y me dijo, mira, tu padre viene, hablamos de literatura, de música, es un tipo cultísimo, pero no me cuenta nada. Entonces, va a ser difícil ayudarle. Y una noche, en un restaurante argentino que hay en Madrid, en la zona de Majadahonda, se llama La Pampa Argentina, hacemos promoción. ¡Ay! No, sigue. Fue sin Hacemos querer. promoción, pues dijo la primera frase del libro, que es, cuando vi su cabeza inclinada sobre su hombro izquierdo, pensé que yo también estaba muerto. Sí. Y de ahí comenzó esta terapia familiar que fue el libro. O sea, el libro ustedes lo tomaron sin querer, sin proponérselo. Como un testimonio. Como un testimonio. Yo cuando pasó lo que pasó, esa mañana del 9 de julio a las 4:30, 5 de la mañana, cuando, como comenta Gabriela, yo veo que la cabeza de Facundo se inclina sobre su hombro izquierdo y yo lo tenía agarrado detrás. Digo, ¿y ahora qué hago? Dije otra cosa más dura, pero no, por los niños que ven esta hora de televisión, ¿qué hago? Sabía que en 5 minutos el mundo iba a conmocionarse por la manera como murió Facundo. Entonces, yo pensé que mi preocupación mayor eran ellas, pues estaban una en Alemania, en España estaban las dos, estaban en España las dos y no quería que se enteraran de todo este problema directamente por las noticias. Sí. Porque inmediatamente hubo transmisiones en directo, por internet, por todo, porque Facundo era un personaje. Entonces a mí me preocupó eso fundamentalmente. Y lo que queríamos nosotros testimoniar, digamos, en el libro, no solamente la terapia, era parte de la motivación. Era testimoniar la amistad, los últimos días. Y fundamentalmente eso, y que nadie osara escribir sobre algo que nos pertenecía exclusivamente a mí, en ese caso a mí, y después a Gabriela por compartir totalmente todo esto. Evidentemente que iba a hablar, además como no se sabía, si en ese momento la prensa a mí me preguntaba ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó?
Yo no sabía qué decir. Sí, pues fue una cosa absolutamente... Casual, fortuita, absolutamente. Sí. Entonces yo cuando... Absolutamente inesperado, o sea... Yo pienso que nadie es un sicariato. Claro. Un sicariato, y los sicariatos ni siquiera creo que sabía el destinatario de esto, ni lo sabía. Entonces, ¿cómo podíamos saber nosotros? Segundo, noche cerrada, a las 5 de la mañana, oscuro en Guatemala. Yo no vi nada. ¿Qué podía contar? Más aún, al señor Fariñas, a Henry Fariñas, yo no lo conocí en esa gira. O sea, tú nunca lo habías visto. No, yo no hice el contrato con él. Si lo hubiese hecho el contrato, tal vez hubiese pensado algo o sospechado algo. Ya. Nada, en absoluto. Entonces, él era el que estaba en Nicaragua. Claro, él era el empresario de la presentación en Nicaragua. Sí, a él no le correspondía estar en Guatemala. Okay. En Guatemala estaba porque él tenía, después me fui enterando de todo esto y nosotros no quisimos abundar en detalles sobre eso porque pensamos que, justamente porque para que el libro fuese eso, un testimonio y un aporte a la leyenda de Facundo, a la amistad. Entonces pensé que no queríamos mezclar ya lo que después fuimos sabiendo por la prensa. O sea, ¿por qué motivo fue el atentado? ¿Por qué ocurrió y por qué este hombre no estaba preparado para nada? Pues se supone que si el tipo sabe que lo están siguiendo, lo menos que se pone es un chaleco antibalas. Claro. Lo menos que blinda su camioneta. No estaba ni blindada, y lo único que teníamos era un par de guardaespaldas que... Pero fíjate cómo es que a esa hora de la madrugada lo estaban velando al hombre, estaban esperando que él saliera para bailárselo. Pero ¿quién podía saber eso? También ¿Qué es otra cosa, ¿no? ¿Quién podía saberlo? No, además por lo que cuenta papá y por como hemos ido escribiendo el libro, era un tío de unos 40 años, un tío profundamente culto, era muy fan de Facundo. Digamos lo que es el nicaragüense. Sí, que quería básicamente hacer este espectáculo no tanto por dinero o por negocio, sino por estar cerca de un ídolo de Facundo Cabral. Era una persona muy cumplida, ¿no? Totalmente. O sea, que no te imaginas que estás sentado al lado o compartiendo con un capo del narcotráfico, jamás te lo podrías ni imaginar, ¿no? Cosa, ¿no? Y resultó eso, y evidentemente el hecho de que Facundo Cabral estuviese sentado en ese coche también a él le perjudicó a saber qué hubiese ocurrido si en ese atentado que es contra él no está la figura que representa Facundo Cabral en Latinoamérica, ¿no? Claro. Evidentemente el tío pues está preso, 30 años de cárcel, porque también todo eso amplificó esta información. Claro, tuvo que intervenir el gobierno guatemalteco, el gobierno argentino. Fue una cosa mucho más importante, ¿no? Y por fin se supo quién lo mandó a matar a Sí, se supo. Se sabe que era un alias El Palidejo, que es un costarricense que estaba vinculado, después supimos todo esto, ¿no? Ya. Con los Zetas, era los Zetas, famoso grupo mexicano. Okay. Y que se supone que Fariñas y él, eso es lo que dice la investigación posterior, que demoró muchísimo, dicho sea de paso, porque ahí entra también la política, otro terreno que no hemos querido tocar, te insisto, para no ponerle obstáculos a ese deseo fantástico de parte de Gabriela y mi familia y mío, de poder preservar la leyenda y el buen nombre de nuestro amigo. Bueno, para nosotros esto era un testimonio. Sí. Entonces, sí, además quisimos andar mucho en... Nosotros decimos que es un libro que en el fondo habla del sentimiento más noble que hay en el mundo, que es la amistad, ¿no? Sí. En el fondo es una historia de amistad de mi padre y de Facundo, ¿no? Y es un libro tan bien contado. Gabriela, tú eres escritora, tú tienes otras publicaciones, Mareas y Laberintos, Festín de Amotinados y Ruido de Fondo, o sea, son relatos en antologías. Sí, relatos de cuentos en antologías, una novela que se llama La firma de Hércules y otra novela que está ahí, es Viernes. Ya. Acabas de regresar de Argentina, que fuiste a un evento de escritores. Fui al Festival de Novela Policial, se llama BAN, Festival de Buenos Aires Negra. Ahí se reúnen muchos escritores dedicados a este género y les pareció muy oportuno contar esto porque es cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Cuando un crimen real, si te lo cuentan, dices, no, es imposible, ¿no? Esto no puede ocurrir. Y muchas veces decimos, papá y yo, que la vida tan fantástica que ha tenido Facundo Cabral, tan extraordinaria, que a veces roza la verosimilitud en muchos casos,
se confirma un poco con esta muerte, porque es lo que decimos, y me decía papá, si a ti te llegan a contar que Facundo Cabral va a morir asesinado con una bala que le atraviesa la cabeza en Guatemala, una además. En Guatemala, ajusticiado en un ajuste de cuentas del narcotráfico, no te lo crees. Sí, sí. Entonces ese final probablemente corrobora o le da credibilidad a la vida de Facundo, tan extrema, ¿no? Y además, de última, también lo decimos creo en el libro, que si de no haber existido Facundo, era un personaje tan rico, tan noble, que merecía ser Inventado. Habría que inventárselo. Inventarlo. Como los personajes del realismo mágico. Claro. Sí, ¿Verdad? Claro, ¿verdad? claro. Era una especie de García Márquez, ¿no? Sí, en fin, esos personajes que creaba García Márquez. Vámonos entonces a un corte comercial y podemos seguir hablando. ¿Cierto? ¿Cómo ¿Usted no? lo dice? Bueno. Claro. Corte comercial, volvemos enseguida. Confabulaciones.